Hola alumnos, bienvenidos a la clase referente al área de nutrición. Mi nombre es Melina Izaguirre Vera, soy licenciada en nutrición humana y también maestra en nutrición clínica. El día de hoy vamos a ver aspectos básicos de la nutrición, ¿ok? Y que esto es conforme al temario del diplomado que están cursando en terapia holística integral. Entonces, comenzamos. Ok, vemos conceptos muy básicos de la nutrición, principalmente qué es el alimento. El alimento va a ser cualquier vehículo, ok, el cual nuestro organismo lo ingiera y ese sea un vehículo de nutrimentos que pueda permitir un correcto funcionamiento y mantenimiento de ciertas funciones vitales. ¿Okay? El alimento nos va a proporcionar nutrientes, nos puede proporcionar vitaminas, minerales, nos puede proporcionar proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Todos estos se llaman nutrientes, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente, y ellos nos pueden ayudar para obtener energía, nos pueden ayudar para diversas funciones metabólicas. Ahora, en cuanto a alimentación, la alimentación va a ser ese conjunto de procesos que van a estar relacionados con la ingestión de los alimentos, mediante el cual nosotros obtenemos del medio esos nutrimentos que mencionaba para poder satisfacer necesidades tanto biológicas, intelectuales, pueden ser emocionales, estéticas e incluso socioculturales, que van a ser indispensables para una vida humana plena. Tenemos por acá qué es la alimentación correcta. La alimentación correcta se va a llamar a esos hábitos alimentarios de acuerdo con los conocimientos aceptados en la materia y que cumplan con las necesidades específicas, ¿verdad?, de cada etapa de la vida. La alimentación correcta va a ser diferente en niños, por ejemplo, en lactantes, en niños que cursan el preescolar o la educación primaria, quienes están cursando por la adolescencia, y también va a ser diferente en adulto mayor, quienes están en climaterio o quienes están en la etapa de la vida de la gestación. Entonces, para todas estas etapas, va a ser diferente la alimentación y eso estamos hablando de una alimentación correcta para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque va a tener diversas características. Y que todas estas características van a ser esta alimentación de acuerdo a esas características. Estamos hablando de también peso, estamos hablando de estatura, del género, ¿verdad? Y de la edad, así como de la edad, etapa en la que estén cursando. Entonces tenemos por acá que es una colación, un refrigerio. Yo creo que hemos escuchado mucho hablar de ello y siempre escuchamos que debemos de tener 3 comidas fuertes, 2 refrigerios o 2 colaciones, ¿verdad? Y a esto vendría siendo una porción de alimento consumida entre las comidas principales, ¿ok? Y nos puede ayudar, ¿para qué? Para poder cumplir con las características de una dieta correcta que ya mencionaba anteriormente. Vemos por acá que es el estado de nutrición o el estado nutricio. Este va a ser el resultado del equilibrio entre la ingestión de los alimentos y las necesidades nutrimentales que va a tener cada persona o cada individuo. Es así, mismo consecuencia de diferentes conjuntos de interacciones. Estamos hablando de interacciones de tipo biológico, psicológico y social. El estado de nutrición es el que nos va a decir de qué manera se ha estado alimentando mi paciente, ¿vale?, por el resto de su vida. El estado de nutrición va a impactar muchísimo en la calidad de vida que tiene mi paciente. Si nosotros no nos alimentamos bien durante a lo mejor la infancia y también la edad de adultez joven, si no consumimos suficiente calcio, por ejemplo, pues cuando estemos en el climaterio, mujeres, pues vamos a tener por ahí una disminución, ¿verdad?, del tejido óseo. Entonces, dependiendo de cómo nosotros nos hayamos nutrido en diversas etapas de la vida, pues dependiendo de eso va a ser el estado de nutrición que tengamos en este momento.
Ahora, debemos conocer algo que se llama gasto energético. Esta va a ser la energía que consume nuestro organismo y es representada por la tasa metabólica basal o el gasto energético basal. ¿Okay? Así como también la actividad física que hagamos, que a ello se le llama factor actividad, y a la termogénesis inducida por la dieta o por los alimentos, que a eso lo vamos a encontrar en algunas bibliografías como ETA, efecto térmico de los alimentos. Okay. Por acá vemos hábitos alimentarios, que son, pues van a ser todo el conjunto de conductas adquiridas por una persona por el resto de su vida y que estas se van desarrollando mediante la repetición, ¿verdad?, de los actos en cuanto a la selección, en cuanto a preparación, al consumo de los alimentos de igual manera. Entonces, los hábitos alimentarios se van a relacionar principalmente también con las características tanto sociales, económicas y culturales de una región determinada. Los hábitos alimentarios generalizados de una comunidad se suelen llamar costumbres. Esos hábitos que nosotros tenemos los venimos desarrollando principalmente con la familia en casa. Entonces es muy difícil romper con esos hábitos que hemos creado desde la niñez, ¿no? De eso hay que estar muy conscientes, que no los podemos dejar de un día para otro, sino irlos modificando poco a poco hasta que lleguemos al objetivo que nosotros estamos planeando. Ahora, otro término importante sería, ¿qué es la actividad física? La actividad física viene siendo cualquier movimiento voluntario que sea producido por la contracción del músculo esquelético y que tiene como resultado un gasto energético, que este gasto energético se añade al metabolismo basal. Y con ello ya obtenemos el gasto energético total, o sea, esa energía que nosotros necesitamos ya conforme hacemos actividad física y también conforme a los alimentos que adquirimos. La actividad física va a poder ser calificada de diferentes maneras, puede ser aeróbica, anaerobia, podemos mejorar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, podemos tener intensidad ligera, moderada, vigorosa y también la actividad física puede separarse por actividad recreativa o disciplinaria. Ahora, en cuanto a nutrición, la nutrición va a ser el conjunto de procesos que están involucrados tanto en la obtención, en la asimilación y el metabolismo de los nutrimentos por nuestro organismo. ¿Vale? La nutrición se va a llevar a cabo en nuestras células. ¿Vale? Ahorita vamos a ver cuáles son esos nutrientes que nos van a ayudar a obtener la energía en nuestro organismo. Pero bueno, primero, ¿qué es un nutriente, verdad? Es cualquier sustancia, llámese proteínas, llámese lípidos e hidratos de carbono, llámese agua, vitaminas y minerales. Y que estos los consumimos normalmente en los alimentos o en las bebidas. Ahora, los nutrimentos nos aportan energía. La densidad energética de un alimento va a ser esa cantidad de energía, ¿ok?, que tiene por unidad de peso. ¿Cómo podemos medir la energía de los alimentos? Pues por medio de una unidad de medida que se llama kilocaloría. Eso es importante que lo sepamos y que aprendamos a distinguir la kilocaloría, ¿ok?, entre la caloría. La kilocaloría tiene 1000 calorías, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos referimos a un plan alimenticio, a lo mejor de 1500 kilocalorías, no podemos decir que tiene 1500 calorías, ¿verdad? Porque necesitaríamos multiplicar 1500, ¿verdad?, por 1000 y ese resultado serían las calorías. Entonces, regularmente estamos implementando mal esta definición. Siempre nos vamos a referir, ok, ¿cuánta energía tiene una manzana? Ah, ok, tiene 89 kilocalorías, por ejemplo. Serían kilocalorías, ¿ok? Ahora, los nutrientes van a estar divididos en dos, en macronutrientes y micronutrientes. Ahorita vamos a checar y de primera instancia los macronutrientes, posteriormente vemos micros. Entonces, macronutrientes van a ser esos nutrientes que necesitamos en grandes cantidades,
Y esto lo vamos esto lo vamos a utilizar para obtener energía, para podernos mover, para poder hacer ejercicio, para que se lleve a cabo la digestión, para que nuestras glándulas funcionen, para que funcionen nuestros órganos, ¿ok? Entre algunas otras cuestiones. Y antes de empezar a ver qué es un macronutriente, debemos conocer los niveles de organización del ser humano para que entendamos qué es una proteína, qué es un lípido y qué es un hidrato de carbono. Entonces, nosotros estamos compuestos por átomos. Vamos a encontrar un conjunto de átomos, van a formar moléculas. Y las moléculas forman organelos o también conocidos como organulos. Estos forman las células, forman posteriormente las células tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos y sistemas y posteriormente se forma nuestro organismo. ¿Pero por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a trabajar en moléculas, ¿verdad? Átomos vamos a encontrar muchísimos, que yo creo que ya sabemos de hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, níquel, etc. Los que vamos a ver nosotros principalmente en esta ocasión son hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. ¿Ok? Y estos van a formar moléculas que van a formar proteínas que son compuestas por hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno, y lípidos e hidratos de carbono, que esos están compuestos nomás únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, a ellos les falta el nitrógeno. Y esa es la característica, hablando molecularmente, ¿verdad?, de la diferencia entre un hidrato de carbono y una proteína, o un lípido y una proteína. Ahora bien, comenzamos por los macronutrientes, que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros consumimos alimento, nuestro organismo obtiene energía principalmente de los azúcares. ¿Ah? 1 gramo de hidrato de carbono nos aporta 4 kilocalorías. ¿Vale? Y están divididos estos en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ahorita vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos, en qué alimentos se encuentran y cuál es su función en nuestro organismo. Ahora, debemos comprender que cuando nosotros consumimos hidratos de carbono, ¿ok?, cubrimos cierta parte energética al instante. Posteriormente, una parte del resto se va a almacenar en forma de glucógeno hepático y muscular, ¿verdad? Que esas son las reservas de azúcares que tenemos en nuestro cuerpo para los momentos en los cuales estemos en ayuno y tengamos de dónde obtener energía. Posteriormente, el resto de azúcar que se consumió se va a almacenar en forma de triacilglicéridos o triglicéridos, como son conocidos normalmente, en el tejido adiposo. ¿Vale? Ahora, ahorita hablábamos de hidratos de carbono monosacáridos. Los monosacáridos son la unidad funcional monomérica de los hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir? Que con los monosacáridos, si nosotros los unimos por medio de enlaces, pueden formar cadenas de disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ahorita vemos cuáles son cada uno de ellos. Entonces, vemos que los monosacáridos tienen un grupo funcional. El grupo funcional, ustedes lo pueden ver del lado derecho, consiste en un átomo de carbono unido por un doble enlace a otro átomo de oxígeno. ¿Vale? Ahora, hay dos tipos de monosacáridos. Estamos hablando de las aldosas y de las cetosas. Las aldosas tienen su grupo funcional en el primer carbono. ¿Vale? Aquí lo podemos ver, el carbono unido por un doble enlace al oxígeno. Y las cetosas tienen su grupo funcional en el carbono secundario, así como lo podemos ver. Esa es la diferencia entre aldosas y cetosas. Ahora, tenemos diferentes monosacáridos que van a ser triosas, que van a tener 3 carbonos, independientemente si son aldosas o cetosas. Tenemos tetrosas, que son de 4 carbonos, pentosas de 5, hexosas de 6 y heptosas de 7. ¿Vale? Vamos a ver algunos de ellos, no vamos a verlos todos,
Vamos a ver los que tienen principalmente una importancia en nuestra alimentación y que constantemente los estamos consumiendo. Y comenzamos con las aldosas. Si recuerdan, decíamos que son moléculas que tienen su doble enlace, ¿verdad?, en el primer carbono, y está unido a un átomo de oxígeno. Entonces, encontramos la ribosa. La ribosa, vemos aquí en la parte derecha, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, quiere decir que es una pentosa, una aldopentosa, y esa se va a encontrar en las carnes, en el hígado principalmente, en el lomo de cerdo y de pollo. Muchas veces creemos que los hidratos de carbono no se encuentran en los alimentos de origen animal, como en las carnes, por ejemplo, pero sí están en menor cantidad. Y eso hay que saberlo. Entonces tenemos en verduras que también la ribosa está en champiñones, espinaca, brócoli y espárragos. Está en los lácteos y está en los frutos secos. Y de igual manera está en la leche bronca o en la leche cruda, esta leche que no está pasteurizada, ¿verdad? Y se encuentra en el huevo y en el yogur. Está la galactosa, podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, entonces estamos hablando de una hexosa, ¿vale? La galactosa siempre va a estar unida a otro monosacárido, ¿vale? Siempre va a estar unida, no va a estar solita, siempre va a formar otro hidrato de carbono. Y esta galactosa se convierte en glucosa en el hígado como aporte energético. ¿Dónde podemos encontrar principalmente la galactosa? Va a estar unida a la lactosa y van a formar la leche, ¿ok? Así como el yogur y los quesos. Tenemos la manosa, otra aldosa, ¿verdad? Un monosacárido de igual manera simple, que no se los menciono ahorita, pero tanto monosacáridos como disacáridos y oligosacáridos son hidratos de carbono simples. ¿Qué quiere decir? Que ese azúcar que contiene llega rápidamente al torrente sanguíneo, ¿vale? Y los hidratos de carbono, los polisacáridos, que son hidratos de carbono pues un poco más complejos, pues estos hidratos de carbono se van a absorber lentamente en el intestino y van a llegar poco a poco hacia el torrente sanguíneo. Ok, y entonces vemos la manosa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, de igual manera es una hexosa, y tenemos niveles elevados de manosa en el repollo, en el brócoli, la berenjena, en los nabos y también incluso en los hongos. Vemos por acá otra aldosa que es la glucosa. La glucosa no únicamente es el azúcar que se encuentra en la sangre, sino también la glucosa la podemos encontrar en el jarabe de maíz, la podemos encontrar en la miel de abeja, en el zumo de las frutas, ¿okay? Y esta glucosa tiene 6 carbonos, que estamos hablando de una hexosa, ¿okay? Y que comentábamos es un hidrato de carbono simple que rápidamente es absorbido. Ahora, si ustedes tienen un paciente diabético, no hay que recomendarle que consuma todos los días ni en grandes cantidades jugo de naranja o jugo de alguna otra fruta. ¿Por qué? Porque recordemos que es un hidrato de carbono simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fuera de ayudarle a mi paciente a que mantenga sus niveles de glucosa, pues entonces lo que vamos a causar posiblemente es una elevación de la glucosa o una hiperglucemia. ¿Ok? Lo más recomendable es comentarle que si le gusta la naranja, se la coma completa. Ahora, dejamos por un lado las aldosas y comenzamos con las cetosas. Cetosas, su grupo funcional en el carbono secundario, ¿verdad? Y la primera que tenemos por acá es la ribulosa. Podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Entonces estamos hablando de una pentosa. Le podemos hablar cetopentosa, ¿vale? Está en el brócoli, en el hígado de pollo, la carne de cerdo, en los champiñones, en las almendras y también en las espinacas. Vemos la fructosa, que es un azúcar sumamente dulce, está en la miel, está también en las frutas y en las verduras.
Esta es, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, entonces vendría siendo una hexosa. Ahora pasamos a los disacáridos. Vamos a ver únicamente lactosa, sacarosa y maltosa. Estos están compuestos por dos monosacáridos unidos a enlaces y la diferencia entre ellos no va a ser el número de carbonos, sino va a ser el tipo de enlace que tengas. Si es el beta 1,4, si es el alfa 1,2 o alfa 1,4, etc. No nos vamos a meter mucho en detalle acerca de los enlaces, pero sí que sepamos que un disacárido pues está compuesto por dos monosacáridos. Y el primero que tenemos acá es la lactosa, que está formada por una glucosa y una galactosa. La lactosa es un hidrato de carbono que se encuentra en la leche y en los alimentos derivados de ella. En la leche de vaca y en la de cabra hay alrededor de 4.5 a 4.8% de lactosa. Y en la leche materna la podemos encontrar en un 7%. ¿Qué quiere decir? Que hay más lactosa en la leche de la madre. Ahora, este disacárido nos ayuda para que se lleve a cabo una correcta absorción del calcio en el intestino. Y este no se va a digerir, esta lactosa no se digiere hasta que llegue al intestino delgado, al duodeno, para que sea hidrolizado por una enzima que se llama lactasa. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan separarse estos monosacáridos que están unidos por dobles enlaces, ¿verdad? Para que puedan ser absorbidos y que esta glucosa pues llegue al torrente sanguíneo. ¿Cómo se absorbe la glucosa o los azúcares? Estos llegan al enterocito, que es la célula que tiene el intestino delgado. Ahí se absorben hacia el torrente sanguíneo, bueno, hacia una vena que se llama vena porta hepática, llegan al hígado y del hígado son almacenados o distribuidos. ¿Vale? Así es como se lleva la absorción. Tenemos por acá la sacarosa, que es el azúcar que tenemos de mesa, ¿verdad? Y está formado por glucosa y fructosa. Podemos encontrar dos fuentes de sacarosa, la remolacha, que es el betabel, y también lo podemos encontrar en el azúcar de caña o proveniente de la caña. También lo podemos encontrar en el jarabe de maíz, de frutas, principalmente verduras, y en la miel. Es de carácter hidrófilo, ¿ok? Es muy soluble, rápidamente lo podemos disolver en agua, ¿verdad? Y sabemos que el consumo excesivo de la sacarosa nos puede desarrollar caries dental, un exceso de peso, también podemos tener una resistencia a la insulina y posteriormente también llegar a desarrollar diabetes. Por acá tenemos la maltosa, dos moléculas de glucosa unidas por un enlace que se llama alfa 1,4 y se produce durante el proceso de fermentación. Se va a encontrar en alimentos como la cerveza y el pan. ¿Por qué? Porque la maltosa la encontramos en la malta y la malta viene de la cebada. Este es un azúcar simple que rápidamente se absorbe, ¿verdad? También. Y podemos decir que en personas de igual manera que están buscando disminuir su peso, quienes tienen diabetes o problemas con el metabolismo de la glucosa, pues necesitan disminuir el consumo principalmente de cerveza, ¿verdad? Ahora, vemos por acá la isomaltosa, un hidrato de carbono que se va a obtener mediante la hidrólisis del almidón y el glucógeno, dos hidratos de carbono que son polisacáridos. ¿Ok? Entonces, esto al momento de separar momento de generar una hidrólisis, ¿verdad? Del almidón y el glucógeno, obtenemos este hidrato de carbono que se utiliza en la industria alimentaria como conservador principalmente. Se le agrega cereales, galletas, panecitos, chocolates, etcétera. ¿Para qué? Para mantenerlos más frescos y evitar la aparición de moho o de hongo en ellos. Ahora entramos con los oligosacáridos. Los oligosacáridos son hidratos de carbono que van a estar compuestos por, aquí me falló en la diapositiva, están formados de 3 a 10 moléculas, ¿vale? Y podemos encontrar que hay trisacáridos, ¿verdad?
tetrasacáridos, pentasacáridos, hexasacáridos, dependiendo del número de monosacáridos que contengan. El primero es la rafinosa, que es un trisacárido, ¿verdad? 3 moléculas, 3 monosacáridos unidos a ciertos enlaces. Y la rafinosa está en el garbanzo, la soya, frijoles, cacahuates, chícharos. Lo podemos encontrar entonces en semillas oleaginosas y en leguminosas, ¿vale? Por acá vemos la estaquiosa, es un tetrasacárido, está compuesto por 4 monosacáridos y se encuentra principalmente en las leguminosas. Este hidrato de carbono es un prebiótico, ya que es el alimento de las bacterias que nosotros tenemos en el colon. Cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos, pues, ¿qué es lo que pasa? Llegan a nuestro aparato digestivo y no pueden ser digeridos porque no tenemos enzimas que nos puedan ayudar a digerirlos, separar estas moléculas, estas 4 moléculas, y que puedan entrar, ¿verdad?, al enterocito y de ahí ser distribuidos. No los tenemos estas enzimas, lo cual cuando llegan esta estaquiosa y la rafinosa al intestino grueso, las bacterias comienzan a alimentarse de ellas y en ese momento producen pues gas metano y este es el que puede causar ese olor, ¿verdad?, fuerte en las flatulencias. Y eso se debe al gas metano que liberan las bacterias. Ahora encontramos por acá polisacáridos. Hay 2 tipos de polisacáridos, los denominados digeribles y los no digeribles. Los digeribles son la amilopectina, el almidón y el glucógeno. Amilopectina la vamos a encontrar así como el glucógeno así como el almidón en las plantas y el glucógeno son hidratos de carbono que van a estar presentes en alimentos de origen animal. Entonces, el glucógeno va a estar presente en las carnes, principalmente, y el almidón va a estar presente en todos los cereales, va a estar presente en semillas, oleaginosas, leguminosas, en las frutas como el mango, en las verduras como la zanahoria, está en los tubérculos como la papa, el camote, etc. Y por acá tenemos los hidratos de carbono indigeribles, que son las fibras. Tenemos fibra soluble, que esto es altamente fermentable, que quiere decir que hay un cambio en su composición cuando está en el aparato digestivo, ¿verdad? Cuando está en el estómago, posteriormente en el intestino. ¿Y qué es lo que pasa? Ese cambio en la composición, estamos hablando de la formación de un gel. Este gel lo que va a hacer es retrasar el vaciamiento gástrico e intestinal. Con ello puede disminuir la absorción de azúcares. Nos ayuda también a enlentecer el tránsito intestinal. Quienes tienen diarreas, pues les puede aportar mucho esta fibra soluble. También nos ayuda a poder eliminar sales biliares que posteriormente van a formar colesterol. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de fibra? Pues la goma guar, que es un ejemplo de esta fibra, está en las leguminosas. Esta otra fibra, que es la fibra soluble, goma arábiga, que estaría en la acacia. Hablamos de la pectina, que está en manzanas, en los arándanos, ciruelas, pómelos o toronja. Está en el limón y la naranja. Está la inulina, que está en espárragos, en el ajo, la cebolla, y la dextrina en el trigo. ¿Okay? La inulina también la podemos encontrar en la alcachofa. Por acá también tenemos que podemos encontrar fibra soluble en la avena, en la papa, en el arroz y la pasta. Está por acá la fibra insoluble, escasamente fermentable, no tiene una formación de gel tan elevada como la soluble. Está en el salvado de trigo en forma de lignina. Podemos encontrarla en forma de celulosa y metilcelulosa en granos, cereales, nueces, semillas, en la piel de las frutas y en los vegetales. Está en el arroz integral, en la pasta integral, en la quinoa, en la linaza. ¿Y qué es lo que hace este tipo de fibra? Acelerar el vaciamiento gástrico e intestinal. Entonces, es muy importante que sepamos que en personas con estreñimiento, pues les cae de maravilla, ¿verdad?
Vemos por acá otro hidrato de carbono, que serían los lípidos. Okay. Los lípidos son poco o nada solubles en agua y por el contrario muy solubles en disolventes orgánicos no polares, que estamos hablando de los hidrocarburos. ¿Cuál es principalmente la gasolina? Si nosotros a la gasolina le agregamos un poco de aceite, lo podemos disolver. Entonces, esos lípidos nos ayudan como fuente de energía y nos ayudan para poder estructurar a nuestro cuerpo. Es importante que sepamos que los lípidos son la segunda fuente de energía. ¿Okay? Primero son los azúcares, después los lípidos. Y la unidad monomérica funcional de los lípidos vendrían siendo los ácidos grasos principalmente. Ahora, en su función energética, pues son un combustible metabólico, ya que esta energía nos la proporcionan los trisglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo. Pero esta energía, pues, la podemos obtener, pero a largo plazo. Ahora, en funciones estructurales nos pueden ayudar a formar fosfoglicéridos y colesterol. Dos lípidos muy importantes para formar la membrana lipídica o bicapa lipídica de las células. Esta membrana que las va a recubrir y que va a poder realizar un intercambio entre las sustancias del medio extracelular al intracelular y viceversa. También protege todo el interior de la célula. Ahora, en cuanto a la clasificación, tenemos dos clasificaciones de lípidos que son saponificables y no saponificables. Los primeros son acilglicéridos y fosfoglicéridos, y los segundos, que no contienen ácidos grasos, estaríamos hablando de esteroles e icosanoides. En esteroles estamos hablando principalmente de colesterol. Ahora, ahorita les mencionaba que la unidad monomérica serían los ácidos grasos, ¿verdad? Y estos ácidos grasos van a tener un grupo funcional, pero un grupo funcional carbonilo, ¿ok? Y también van a tener un grupo funcional hidroxilo. Entonces, el grupo carbonilo vendría siendo un carbono y un oxígeno, y un grupo hidroxilo, un oxígeno con un hidrógeno. Y es así como lo vamos a encontrar como un COH. Esto que vemos aquí es una molécula de ácido graso araquidónico. Ahora, tenemos dos tipos de ácidos grasos en la tabla, que son los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son esos ácidos grasos que van a tener su grupo funcional, ¿verdad? En el primer carbono. Y en ácidos grasos insaturados, su doble enlace va a estar en medio de dos carbonos. El otro solamente en uno y este va a estar en medio de dos. ¿Vale? ¿Cuáles son los ácidos grasos saturados? ¿Cuáles son los ejemplos? Vendrían siendo el ácido graso láurico, que está en el aceite de coco, el ácido graso mirístico, que está en la manteca de cerdo, en la de coco, en la nuez, en el huevo, en la carne y la leche. El ácido graso estérico, de igual manera en los mismos alimentos que mencionaba arriba en el mirístico. Y el palmítico va a estar en el aceite de palma, en los lácteos y en la carne de res. Vemos el ácido graso araquidónico que está en todas las carnes y también en los embutidos. Y el ácido graso lignocérico está en la semilla de linaza. Si nosotros consumimos adecuadas cantidades de los ácidos grasos, alrededor de un 10% en nuestra alimentación, pues ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un adecuado funcionamiento de nuestras neuronas y las células pues van a estar bien formadas. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos forman nuestras bicapas lipídicas, así como también con los ácidos grasos poliinsaturados, pero también los ácidos grasos como esos poliinsaturados forman la vaina de mielina que compone el axón. Esta colita que a veces podemos distinguirla de esa manera, ¿verdad? En las neuronas, y que por medio de ella, si está muy bien nutrida, pues se hace un impulso eléctrico muchísimo mejor. Y pues con ello se crea una sinapsis excelente.
Si nosotros consumimos un exceso de ácidos grasos saturados, un exceso de carnes, un exceso de lácteos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a elevar nuestro colesterol total y nuestro colesterol LDL, que es el que llamamos malo, y puede generar placas de ateroma, que esto dificulte en el paso de la sangre por el torrente sanguíneo. Y en ocasiones el desprendimiento de estas placas de ateroma puede crear, bueno, más bien, si se separan, generaría obstrucciones, ¿verdad? De el paso de la sangre, bueno, obstrucciones en las arterias y produciendo ya sea a lo mejor un infarto cerebral, un infarto al miocardio, entre algunas otras complicaciones. Ahora, los ácidos grasos insaturados, podemos ver aquí el ácido graso palmitoleico, que es el omega 3, que está en la nuez de macadamia, en las carnes, en los aceites vegetales. El ácido graso oleico, que es el omega 9, perdón, está en semillas oleaginosas, aceite de oliva. El ácido graso linoleico, omega 6, está en igual semillas oleaginosas, cereales, perdón, aceites vegetales. Ácidos grasos linolénico, omega 3, está en la linaza, en la chía, en el pescado. No se los coloqué en la diapositiva, pero también se encuentra en el atún, en la sardina y en el krill, ¿ok? Un pequeño como camaroncito que consumen las ballenas, ¿verdad? Y que es rico en este omega. Tenemos por acá en el lado derecho el ácido graso araquidónico, omega 6. En todos los aceites vegetales lo vamos a encontrar, así como en las carnes. Es importante que sepamos si son grasas buenas las insaturadas, pero hablando en omega 6 y omega 3, pues tienen un impacto benéfico en las arterias. El omega 6 disminuye el colesterol malo, el LDL. Omega 3 aumenta el bueno y disminuye el malo, ¿no? Aumenta el HDL, disminuye el LDL. Y a estos ácidos grasos se les llama antiinflamatorios, evitan que las células pues se inflamen, ¿no? Y que nuestro sistema inmunológico pues esté trabajando adecuadamente y no segregue ciertas sustancias, se llaman citoquinas o citocinas, que van a crear esta inflamación, entonces puede impactar en ello. Pero resulta que el ácido graso omega 9, en grandes cantidades va a ser proinflamatorio. ¿Okay? Va a inducir la inflamación celular y pues eso no es benéfico para el estado de salud. Entonces no hay que consumir un exceso ni de semillas oleaginosas ni aceite de oliva. Ahora vemos por acá los acilglicéridos. Estos son esteres de glicerina y van a tener 3 átomos de carbono. ¿Ok? Podemos ver que sus 3 grupos hidroxilo pueden reaccionar con uno. ¿Okay? Aquí los vemos, ¿verdad? Nuestro grupo hidroxilo. Y vemos que con 2 o 3 ácidos grasos pueden reaccionar para dar lugar respectivamente a los monociglicéridos, los diacilglicéridos y posteriormente a los triglicéridos, ¿verdad? ¿Cuál es la función de los triacilglicéridos o los triglicéridos como los conocemos normalmente? Pues constituyen un depósito de combustible, ¿verdad? Muy energético en la célula. Y podemos recurrir a ellos en periodos de ayuno, ¿verdad? Cuando escasean los nutrientes. Ahora, son sustancias reducidas o quiere decir que son o hidrogenadas. Y cuando se oxidan, pues generan más del doble de la energía que contienen las proteínas y los hidratos de carbono. ¿Cuánto tienen? ¿Cuántas kilocalorías tienen por gramo? Tienen 9 kilocalorías por gramo los lípidos. Ahora tenemos los fosfoglicéridos que están compuestos por una molécula de fosfato, por una de glicerol, por grasas saturadas y por grasas insaturadas. Estos van a formar las membranas lipídicas o bicapa lipídica de la célula. Están también por acá los no saponificables, que son el colesterol, que el colesterol es esencial para formar las membranas celulares, nos puede ayudar para formar hormonas sexuales,
hormonas adrenocorticales como la aldosterona, el cortisol, etc. Ácidos biliares también nos ayuda, ¿para qué? Para formar vitamina D, que esta va a regular el metabolismo tanto del fósforo como del calcio. Están otros ácidos grasos no saponificables, que son los icosanoides, y un ejemplo serían las prostaglandinas, que estas nos van a ayudar a estimular la contracción de nuestro músculo liso, principalmente del útero, por ejemplo, durante el parto. Pueden ayudarnos a que haya un mejor flujo sanguíneo, a que mejoremos o se establezca de una mejor manera el ciclo sueño-vigilia. También estas prostaglandinas son responsables de la fiebre cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, que ayudan en el sistema inmunológico y también van a estar relacionadas con el dolor cuando hay una inflamación. Ahora, en cuanto a proteínas, las proteínas van a estar formadas por aminoácidos. Eso sería la unidad funcional, unidad monomérica de las proteínas. Están compuestas las proteínas por un grupo amino, podemos verlo, aquí pueden ver mi cursor. El grupo amino es un nitrógeno unido a dos hidrógenos. Está un carbono alfa, que es aquí donde se van a unir el grupo amino, el grupo carboxilo, el hidrógeno y un radical, ¿no? El radical va a ser, dependiendo del tipo de aminoácido, pues el átomo que contenga. El carbono alfa va a estar unido a un hidrógeno y también a un grupo carboxilo. El grupo carboxilo, como ya lo mencionábamos anteriormente, ese va a ser un carbono con dos oxígenos y un hidrógeno. Hay varios aminoácidos, hay esenciales y no esenciales. Los esenciales son los aminoácidos que nosotros tenemos que consumir en los alimentos porque no los podemos sintetizar. Y los no esenciales son los que sí podemos sintetizar. Y comenzamos por aminoácidos esenciales, ya que los no esenciales los van a investigar, ¿verdad? Y van a hacer una lista de ello y lo van a subir a la plataforma. Van a escribir en dónde los podemos también consumir, ¿no? Entonces, en primer lugar está la fenilalanina, yo creo que han escuchado hablar de ella. La fenilalanina está en alimentos de origen animal y vegetal, pero también la podemos encontrar en alimentos como productos light, ¿va? Hay personas que son fenilcetonúricos, que quiere decir que son alérgicos a la fenilalanina. Ellos no pueden consumir ninguno de esos alimentos que les muestro en la diapositiva y menos productos que la industria alimentaria crea. ¿Por qué? Porque van a tener alteraciones en el sistema nervioso central. ¿Vale? No hay personas que ahorita digan, es que resulta que hasta hoy me di cuenta que soy alérgico a la fenilalanina. No, esto se da a conocer en el tamizaje que se les hace a los niños, a los recién nacidos, y ahí es de donde se determina si son o no alérgicos a la fenilalanina. Ahora, este aminoácido nos ayuda a mantener nuestro estado de bienestar y ¿por qué? Porque son reguladores de las endorfinas. Ahora, nos ayuda en la reducción del exceso de apetito y también nos puede ayudar a disminuir el dolor. También la fenilalanina está implicada en la síntesis de hormonas. Por ello, como les mencionaba ahorita, esas hormonas que son las endorfinas, pues pueden ayudar a mejorar el estado de alerta, mejorar la memoria y el aprendizaje, así como incrementar la vitalidad, esa sensación de bienestar, ¿no? Ahora, tenemos por acá la isoleucina. El déficit de este aminoácido va a estar muy implicado en trastornos de depresión, también alteraciones de nuestra conducta, así como la disminución de la masa muscular. También la isoleucina nos ayuda a formar hemoglobina, tejido muscular y regula el azúcar en sangre, así como los niveles de energía, por ende. Nos ayuda a mejorar la curación de las heridas, la piel y de los huesos. En cada diapositivo ustedes van a ver del lado derecho los alimentos en los cuales podemos encontrar este tipo de aminoácidos, ¿ok? Ahora, leucina, un aminoácido de cadena ramificada.
Cuando hablamos de cadena ramificada, estamos hablando de aminoácidos que van a tener suficientes propiedades benéficas, principalmente en la estructuración del tejido. Y eso es muy implicado en la síntesis proteínica. Este va a ser un estimulador de la insulina, esta hormona que nos ayuda a utilizar la glucosa, ¿verdad? Y también es necesaria la leucina para la cicatrización de heridas y curación de los huesos. Modula la liberación de las encefalinas, que estas son hormonas que nos van a ayudar como analgésicos naturales. Tenemos la lisina, que nos ayuda a formar o sintetizar L-carnitina, ¿verdad? Un transportador de ácidos grasos, y también nos puede ayudar junto con la vitamina C. Nos ayuda a formar colágeno, que no sé si ustedes sepan, si ya han leído un poco de él, que es la proteína que le da esta estructura, ¿ok? Esa fortaleza a los huesos. También ayuda a formar ligamentos, tendones, articulaciones. Favorece la lisina, la absorción del calcio, ¿ok? Y participa en la producción de hormonas y disminuye los niveles séricos de triacilglicéridos. Por otro lado está el aminoácido esencial, treonina, muy importante de igual manera para formar colágeno y producir anticuerpos. Necesario para el funcionamiento normal de nuestro aparato digestivo, y esta treonina puede llegar a convertirse en glicina. Entonces, la treonina es un neurotransmisor del sistema nervioso central también. El triptófano es un aminoácido implicado en la síntesis de serotonina y melanina. Participa activamente en el estado de ánimo y también ayuda a mejorar la calidad del sueño. La valina, un aminoácido que va a competir con la tirosina, y el triptófano, al momento de cruzar la barrera hematoencefálica. En cambio, en el intestino delgado, la valina ayuda a que se absorban en mayor cantidad, ¿ok?, por el tracto gastrointestinal otros aminoácidos. Perdón, produce que sea, sí, ayuda a que se absorban de una mayor manera o una mejor manera, y si tenemos déficit de valina, pues los demás aminoácidos se absorben en poca cantidad. La arginina nos ayuda para que funcione correctamente nuestro sistema inmunológico y que se lleven a cabo la correcta cicatrización de las heridas. También participa en el crecimiento y en el incremento de la liberación de insulina y el glucagón. Glucagón, una hormona que se sintetiza en nuestro organismo, ¿para qué? Para que podamos nosotros extraer glucosa, para que podamos liberarla, ¿verdad? El glucógeno, para que podamos liberar glucógeno y obtener energía cuando estamos en periodos de ayuno, por ejemplo. La histidina es un aminoácido esencial para la formación de hemoglobina. Ayuda a mantener el pH en la sangre y es utilizado para tratar artritis reumatoide por ser un antiinflamatorio. Vemos metionina, nos ayuda, es sumamente importante porque participa en la descomposición de grasas, o más bien en la utilización y oxidación de ellas, y permite reducir el colesterol en sangre. Puede prevenir trastornos del cabello, la piel y las uñas, es un antioxidante y participa en la síntesis del ARN y el ADN, o sea, en nuestro material genético. ¿Cómo se lleva a cabo la formación de proteínas? Se lleva a cabo de la siguiente manera. Para que se puedan unir dos aminoácidos, uno necesita perder, ¿ok?, su grupo amino, que vendría siendo, ¿ok?, perder una molécula de oxígeno con 2 de hidrógeno, perder un hidrógeno, y otra necesita perder su grupo carboxilo, que estaríamos hablando de un oxígeno y un hidrógeno, Uno pierde un hidrógeno, un átomo de hidrógeno, y otro un átomo de hidrógeno con oxígeno.
Se pierde esto, se libera una molécula de agua, ¿verdad? Porque recordemos que la molécula de agua son H2, serían dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Entonces liberan una molécula de agua al unirse los dos aminoácidos y así es como se forman. Cuando se forma cuando se unen estos dos aminoácidos, a esto se le llama péptidos, la unión de aminoácidos, ¿no? Pero cuando son dos, pues son, en este caso, como lo vemos aquí, se le llama dipéptido, si son 3 tripéptido, y si son más, se les llama polipéptido. Cuando hay una unión, ¿ok?, de más de 100 aminoácidos, a esto se les denomina proteínas. Y las funciones a grandes rasgos de las proteínas, pues tienen bastantes, tienen una función de formar enzimas. Un ejemplo sería la tripsina, que puede ayudar a hidrolizar péptidos, separar, ¿verdad?, aminoácidos. Nos pueden ayudar como reserva. Un ejemplo sería ferritina, esta almacena el hierro, por ejemplo, en el vaso. Hay proteínas de transporte como la hemoglobina, que estas transportan oxígeno en la sangre a diversas partes de nuestro cuerpo. Está la mioglobina, que es la que lleva el oxígeno hacia los músculos. Están las proteínas contráctiles como la actina, que que son filamentos, nos puede ayudar más bien a que se lleve a cabo la contracción muscular. Tenemos las proteínas de protección, que son para formar anticuerpos, ¿verdad?, que estos van a atacar a microorganismos patógenos que van a estar en nuestro organismo. También están las proteínas, que son las hormonas, como la insulina, el glucagón, el cortisol, entre algunos otros. Y están también las proteínas estructurales, que son las que le van a dar esa estructura, ¿verdad?, a la piel, a las uñas, por ejemplo. Entonces, eso sería todo en cuanto a macronutrientes, ¿vale? Proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Posteriormente vamos a ver micronutrientes, que son vitaminas y minerales, que vendría siendo el video número 2, ¿ok? Pero vendría siendo de la clase 1. Va a estar de igual manera en el mismo apartado para que también lo puedan checar. Y todo ello es conforme a la parte de introducción a la nutrición y conocer conceptos básicos acerca de ello, ¿ok? Entonces, nos vemos la siguiente clase. Que tengan un excelente día, chicos.